Era un miércoles del mes de abril del año 2002. Me había detenido para descansar por unos momentos en las afueras de un pueblo, y de paso para poder tomar algunos mates para así engañar el hambre hasta la hora de la cena. Sentado al costado de mi camión, observaba cómo la fría noche empezaba a cubrir con su manto negro todo el ambiente, a la vez que una fina llovizna comenzaba a hacer lo propio mojando la tierra. Quise quedarme ahí sentado unos minutos más, para así poder disfrutar del olor a humedad que ya empezaba a deleitarme. Un tanto lanzaba un nostálgico suspiro, recordando a mi pueblo, aquel en donde estaba mi casa, mi familia, y me separaba varios kilómetros desde el lugar donde me encontraba en esos instantes. Pero ¿qué más da? Esa es la vida del camionero. Debemos alejarnos de lo que amamos, para así subirnos a la cabina y, presionando con vigor nuestras manos sobre el volante, emprender ese viaje cuyo destino nunca depende de nosotros, y que es lo que nos provee del dinero que tanta falta nos hace. Una vez conforme con los mates y el olor a humedad, decidí que ya era momento de retomar mi trabajo. Para ese entonces la llovizna ya me había mojado lo suficiente, así que me apresuré a colocar dentro de una bolsa plástica la basura que provoqué, para así poder arrojarla ahí mismo, ya que al frente solo habían malezas y más allá comenzaba el monte. La oscuridad ya no me permitía ver casi nada de lo que había en los alrededores, por lo que solo caminé algunos metros para acercarme hasta el costado de un viejo árbol, sobre cuyos pies arrojé la basura, y a su vez quise hacer mis necesidades aprovechando que nadie me veía. Una vez que me desocupé, regresé a la cabina casi corriendo, puesto que la fina llovizna ahora se estaba convirtiendo en una fuerte lluvia, lo que, por cierto, cuando ya había conducido unos kilómetros más adelante, ya se había tornado en una colosal tormenta, cuyos relámpagos convertían la noche en día por un breve instante. Justamente fue gracias a uno de esos relámpagos que minutos más tarde pude contemplar lo que sería el puntapié del aterrador infierno que me tocó vivir esas 2 noches. Mi nombre es Mario Ezequiel López. Soy de una provincia llamada Formosa, perteneciente a Argentina. No tengo dudas que seguramente ya oyeron muchas historias ocurridas en rutas o carreteras, como le dicen en otros países. Sin embargo, para mí fue algo tan aterrador como inolvidable, más aún teniendo en cuenta cómo y por qué se dieron los hechos. La luz de aquel relámpago me permitió ver una silueta en medio de la ruta. A lo lejos, las luces de los faros de mi camión aún no alcanzaban hasta esta distancia. Como era de esperarse, al regresar la oscuridad, ya no la volví a ver. Y cuando un nuevo relámpago se hizo presente, tampoco esa cosa me fue perceptible. Lo raro es que pasados unos minutos más, otra vez la volví a ver, pero a la misma distancia, como si aquello estuviera ya en otra posición. Comencé a asustarme cuando eso se repitió una vez más y justo de la misma manera, siempre manteniendo esa distancia, hasta que de repente eso se hizo visible de nuevo, pero esta vez para no desaparecer. Cuando las luces de mi camión lo iluminaron, me percaté de que era una persona. Era un hombre de complexión delgada que caminaba despreocupado, ahora por el costado de la ruta, bajo esa tremenda tormenta. Por más que intentaba distinguir su rostro, no lo podía ver. No tan solo por la distancia que todavía nos separaba, sino porque él llevaba la cabeza ligeramente baja. Al estar ya prácticamente a pocos metros de mí, bajó su cabeza aún más, como ocultándose de mí, y cuando pasó justo por mi lado, fue cuando aconteció lo más perturbador. Las luces del vehículo se apagaron por sí solas, y está de más decirles que de igual manera sucedió con el motor. Cuando el camión terminó de detenerse, me quedé ahí, estacionado sin saber qué estaba pasando. Me encontraba entre bajarme para revisar el motor y el temor de lo que acababa de ver. Me refiero al extraño sujeto que a esas alturas ya me había generado desconfianza. No obstante, me faltó tiempo para decirme qué hacer, pues en solo cuestión de unos segundos más, lo verdaderamente tétrico sucedió.
Un fuerte olor comenzó a impregnar el aire, un olor inconfundible. Era el olor a orina. Podría haber justificado el hecho de que proviniera desde el exterior, pero eso era casi imposible, ya que las ventanas iban cerradas. Por alguna extraña razón, comencé a sentir temor, pero un temor al que ya directamente lo relacionaba con algo paranormal, de lo cual ya no me quedaron dudas cuando de repente aquel hombre volvió a aparecer, pero ahora frente a mí, a unos pocos metros del camión, parado en medio del asfalto. De igual manera, mantenía su cabeza baja en señal de ocultarla, pero no fue eso lo que me aterró, puesto que a pesar de la tremenda lluvia que caía, las gotas de lluvia parecían atravesarlo. Es como si ese hombre no tuviera cuerpo físico. Empecé a desesperarme. Intentaba una y otra vez darle marcha al vehículo para salir de ahí, cuando de pronto, y de una forma tan lenta como espeluznante, vi como el sujeto decidió por fin dejar de ocultarse y empezó a levantar su cabeza lentamente. Les juro que se me heló hasta el alma al verlo. Fue como si esa cosa hubiera provocado todo, porque ni bien quedó con su rostro dirigido hacia mí, el vehículo arrancó y por consiguiente las luces se encendieron, dejando a la vista su horripilante apariencia. Su cara no estaba completa, es decir, que le faltaba parte de su piel. En algunas partes tenía expuestos los huesos, y en otras apenas tenía carne al rojo vivo, pútreda y putrefacta. Solo pude notarle un ojo, mismo que carecía de párpados, por lo que éste parecía estar a punto de salirse de su cuenca, mientras que la otra estaba literalmente vacía. Tampoco tenía labios. Eso hacía que sus dientes quedaran expuestos. Nauseabunda imagen que revolvía mi estómago al ver cómo se iban empapando de un líquido rojo, como si él estuviera vomitando sangre. Ni siquiera recuerdo el resto de su cuerpo, cómo estaba vestido, ni cómo se alejó, pues en un abrir y cerrar de ojos, este ya no estaba. Di marcha atrás al camión al instante y conduje a toda la velocidad que la pesada carga que traía me lo permitía. Mermé la velocidad recién cuando llegué a la zona urbana de la ciudad más cercana. Ahí me quedé un buen rato, sentado dentro de mi camión, contemplando la tormenta a través del parabrisas, con la mente perturbada tratando de procesar la aberrante aparición de la que acababa de ser testigo. Me dormí así. Cuando me desperté, ya había parado de llover. Sentí la necesidad de abrir la ventana para respirar aire puro. Eso debido de que a pesar que ya no sentía el potente olor a orina, este parecía haber quedado impreso en mis sentidos. Pero al final, no me pude contener y tuve que bajarme rápidamente para comenzar a vomitar, ya que en el mismo instante en el que se me vino a la mente la imagen de aquel rostro monstruoso, las náuseas fueron imposibles de controlar. Una vez que me desocupé, tanto las manos como mis piernas empezaron a temblarme. En cuestión de segundos, ya me sentía débil, sin fuerzas. Cuando me volví a subir al camión, busqué una botella de agua que tenía y la bebí, pensando que eso me haría sentir mejor. Estuve un poco más de media hora así, y cuando sentí que las fuerzas regresaron a mi cuerpo, recién entonces retomé el viaje. Nada más pasó. Pude regresar a la empresa sin inconvenientes, e incluso al pasar por el lugar de la aparición y sintiendo un terrible miedo de que se me volviera a aparecer, aquel espectro no quiso volver a atormentarme. Espectro, eso es lo que se me viene a la cabeza cuando tuve que asumir de lo que se trataba. Un espectro que por alguna extraña razón quiso manifestarse a mí, y de lo que no tenía intención de conocer su motivo. A fin de cuentas, no fui ni seré el único camionero que padezca de una experiencia así. Ya había oído a mis colegas narrar sus historias, y hasta yo también había vivido fenómenos paranormales con anterioridad, pero les juro que nunca me había tocado algo de esta magnitud. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que eso aún no terminaba.
Me refiero a lo relacionado con ese espectro. Y eso me causaba un miedo desmesurado. Pocas semanas después, sabría que mi instinto era certero, cuando al pasar otra vez por esa ruta en madrugada, la funesta pesadilla se repitió. Fue en el lugar donde me había detenido aquella vez a tomar unos mates, es decir, a las afueras de ese pueblo. En esa ocasión no pensaba detenerme, pero cuando pasaba por ahí, alcancé a ver a uno de mis colegas que estaba estacionado. ¡Hey, López! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que pasas por aquí! Vení y compartamos algo antes de seguir trabajando. La noche está linda, así que nos merecemos aprovecharla para descansar un rato. Me dijo cuando estacioné mi camión detrás del suyo y me reconoció. Bajé la pequeña banca que suelo llevar para esas ocasiones y me senté a su lado a charlar. Él estaba mateando, y como recordé que yo traía unos panes en la cabina, fui a buscarlos para compartir con él. Ni siquiera me acuerdo muy bien de lo que estábamos hablando en esos momentos. El hecho es que de la nada, mi colega, quien por cierto es de apellido Perales, se cubrió rápidamente la nariz con una de sus manos, para luego decirme aquello que me hizo estremecer de estupor. «Oye, amigo, ¿qué es ese olor tan apestoso? ¿Lo sientes? Parece olor a orina, pero qué raro. Estoy aquí desde hace media hora y no sentía nada». Me quedé entumecido, y en tanto recordaba aquel olor que había sentido cuando ocurrió el encuentro con ese espectro, sentía cómo la piel se me iba erizando. «¿Estás seguro? Yo no siento nada. Capaz que el olor viene del monte o de las malezas. Hasta yo mismo oriné por aquí la vez pasada», le respondí. Y es que era verdad. Por más que sabía que podría tratarse de lo mismo, yo no podía sentirlo. Y eso es lo que hacía más turbia la situación. «¿Estás loco? ¿Cómo no vas a sentirlo? Sí que es fuerte. ¡Ah, qué asco!», me replicó. Estaba a punto de repetirle lo mismo, argumentando ahora que yo estaba congestionado y que tal vez por eso no lo sentía, lo cual por supuesto era mentira. Sin embargo, no alcancé a decirle nada, pues al voltear hacia un costado, más exactamente en dirección al árbol que ya les mencioné, vi que había una persona parada al lado de este. El terror fue instantáneo. Me quedé paralizado, petrificado por la silueta que tenía esa persona. Solo podía ver que se trataba de un hombre, pero ya sabía perfectamente qué era ese espectro infernal. Me puse de pie por instinto y al no poder controlar mi cuerpo, me caí. Eso hizo que mi colega se sorprendiera por mi actitud, y en tanto me preguntaba qué me sucedía, lo único que atiné fue a señalar con el dedo al espectro. Recién ahí me di cuenta que el asunto era directamente conmigo, puesto que a pesar de que él pudo percibir el repugnante olor, miraba fijamente hacia la dirección señalada, pero sin ver nada. Cuando logré hablar, solo fue para balbucear palabras incomprensibles, pero mi compañero entendió perfectamente que me quería marchar de ahí, cuando de un modo desesperado trataba de llegar hasta mi camión. Por obvias razones, él me detuvo, y solo Dios sabe qué me hubiera ocurrido si yo manejaba en ese estado. Tuve que sostenerme para que no me volviera a caer, ya que las fuerzas se me iban por completo, mientras me seguía insistiendo una y otra vez que le dijera lo que me estaba pasando. Pero lo único que podía hacer era continuar señalando con la mano hacia la aparición, y a pesar que él seguía sin poder verlo, un gesto en su rostro me hizo dar cuenta que al fin parecía entender lo que ocurría. Oye, cálmate. Vení, no podés manejar así. Subamos al camión. Yo me voy a quedar con vos hasta que se te pase. Creo que ya sé lo que sucede y por qué estás tan asustado». Mi colega se quedó acompañándome en mi camión tal cual lo dijo. Tengo grabado en mi mente la horrida sensación que tenía. Jamás había sentido un miedo así. Es bien sabido que toda manifestación paranormal produce temor, pero lo que yo sentía iba más allá de eso. Tenía pánico. En realidad, temía por mi vida. Creía que ese espectro venía para llevarme hasta el infierno.
El exuberante pavor se fue aminorando poco a poco con el pasar del tiempo. Verdaderamente agradezco a Dios que fue Perales con quien me encontré esa noche, pues lo que hizo por mí me demostró la excelente persona que es. Es más, una vez que yo me sentí mejor, él se bajó para ir hasta su camión y regresar con un pequeño frasco de agua bendita que solía llevar consigo. Me dio de beber un poco y me lo regaló, argumentando que siempre es bueno llevar esa clase de agua y que él se conseguiría más después. Cuando los latidos de mi corazón volvieron a la normalidad, las manos y piernas dejaron de temblarme y perdí el miedo al sentirme ya un poco más seguro. Recién entonces, Perales se dirigió hacia mí con palabras concretas y un tono apacible, para así contarme aquello que me dejó absolutamente desconcertado. Antes de comenzar a decirte lo que creo que te espantó, dime una cosa. Me dijiste que la vez pasada hiciste tus necesidades aquí, ¿verdad? ¿Acaso orinaste cerca de aquel árbol? Era de noche, por lo que no viste lo que hay ahí, ¿verdad? Si es así, te lo explicaré. Lo que te voy a decir no hace falta que lo hagas ahora, aunque a decir verdad, dudo que quieras hacerlo en estas condiciones. Pero si en otra oportunidad vuelves a pasar por este lugar siendo de día, estaciona, bájate del camión y acércate al árbol. A poca distancia de este, casi oculto entre las malezas, hallarás una vieja cruz de madera, ya casi destruida por las inclemencias del tiempo y el paso de los años. Aquí atropellaron hace mucho a un jornalero, cuando éste se dirigía a su pueblo en plena madrugada. Dicen que quien lo atropelló se fue y lo dejó abandonado. Él agonizó hasta fallecer en soledad. Esa pequeña cruz conmemora su fallecimiento, y creo que como estaba oscuro, no te diste cuenta que orinaste sobre ella, y eso es lo que molestó a esa pobre alma. Pero quédate tranquilo, bastará con que te disculpes con él. Y así como me acabas de contar que lo viste hoy y la vez anterior, cuando le pidas perdón por la ofensa, dejará de hostigarte. Nunca en la vida pensé que me pasaría algo así. Cuando mi colega me comentó eso, lo comprendí todo. Y vaya que lo tuve bien merecido a los tremendos sustos que me dio esa pobre alma. No se trataba de un espectro como yo creía. Simplemente fue un alma ofendida que tan solo pedía respeto. Por supuesto que hice lo que mi compañero me recomendó, aunque debieron pasar varias semanas para que recién me atreviera a visitar esa cruz. No tan solo le pedí perdón por lo que hice, sino que también limpié el sector retirando toda la maleza, para que nadie cometiera el mismo error que yo. Asimismo, pinté la cruz y dejé flores, que es algo que hago hasta el día de hoy cada vez que paso por ahí. Nunca supe quién fue ese señor. La cruz no tenía nombre, así que para mí es un misterio. Eso sí, a partir de lo que me tocó padecer, nunca más volví a orinar al costado de una ruta, sin antes corroborar que no hubiera una cruz por ahí o gruta que conmemorara el fallecimiento de alguna persona, pues no quería volver a tener un alma persiguiéndome para reclamarme por mi pecado, aunque me lo merezca.